Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Entre la tierra y el cielo, entre el cosmos y el magma, un canto matriz que conecta a la humanidad presente con su herencia más antigua. Nadia Larcher nos invita a viajar a través del canto sideral. Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones, esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. No es la venganza una amiga, es de cantar los dolores. Para que surja otra vida, diversidad de a montones. Tal vez no entiendan mucho, porque de sol muto a luna. Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda. Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos, de mulles y de sombras que a la luz van desvistiendo. Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo, de niñitos y niñitas que puedan ir eligiendo. Una bocanada de aire fresco en la densidad del mar, un tajo en las ataduras de pieles resecas, un beso fresco, nuevo, un abrazo dulce, distinto, una revolución desde el borde, una lucha contra el poder más aberrante, un canto nuevo, un mismo canto, un canto liberado, emancipado. Lo diverso, lo distinto, lo diferente, viene dándonos, como pueblo, el aire para seguir respirando, para seguir creciendo y entendiendo nuestras complejidades más profundas. Una humanidad nueva, renacida desde el grito soterrado por el miedo y el espanto, viene cantando, cantando y cantando. Y en su presencia no podemos más que ir hacia la pregunta: ¿por qué ser grises cuando podemos ser arcoíris? Cada ser, reflexionando en su propio tiempo, podrá valorar y visibilizar para sus adentros cómo lo diverso, lo disidente, le ayudó a ser y a crecer. En mi tiempo, para mí, lo diverso está cambiando mi vida, está cambiando mis espacios de trabajo, está discutiéndome cada aspecto, siempre con la misma consigna: ¿quién determina qué es o no la libertad? Lo diverso permite ver en el en vez de la trama, y no solo eso, permite ver cada hilo de la trama, su color, su vitalidad, su fibra. Y lo que se teje es la tela que abrigará los sueños. ¿Cuánto por aprender de lo diverso del canto? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Canto Sideral. Hoy, lo diverso del canto. Ya me voy, ya me estoy yendo, me he de ir por el camino más triste. Ya no me has de ver, me he de ir,
ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir, hasta quererte es delito, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Comenzábamos nuestro canto sideral de hoy escuchando Vidalita, Vidalita, del disco Buena Vida y Poca Vergüenza de la gran Susy Shock. Una mujer despierta del sueño del olvido y escucha el llamado de un canto. Pequeña frente a la inmensidad del olvido, una mujer llamada Leda invita a pensar el futuro. La alarmante vida que nos acosa por el cuerpo y por el alma nos enseña el grito, nacido en la misma veta de la urgencia y la angustia. Desde ese rugido inmemorial del hombre parte el canto planetario. Primero el grito, después el llanto, después el canto y después la risa, la carcajada. Ese es el orden en mi vida. Pero sí, indudablemente, como dice ella, hay un hilo que va del grito al canto. Así pensaba Julieta Lasso, esta gran música intérprete argentina, y me encanta poder recomendarles el disco Cabeza Negra de Juli Lasso, en el que va a presentar y a compartirnos y a convidarnos la fusión, la mixtura, la hermosura de dos mundos que se encuentran, el bandoneón y la copla, la baguala, la vidala, en el sonido de su voz profunda y la caja. Mi cajita llora cuando le pega con un palo. Así lloro cuando me echan de mi pago, de mi pago. Linda fuera si volviera, volviera a Chamamás, aquí está amor, las hijas de la madre tierra, la Pachamama y Pachamama. Somos las hijas de Rigo, somos las hijas de los pueblos originarios de esta tierra, la Pachamama. Linda fuera si volviera, si volviera, lunita de los valles, lunita de mis amores, no me dejes que me calle por la furia de la travesti y de la travesti. Lo dijo Luana y Zacaya y al carabobo
linda fuera si volviera, si volviera. Linda fuera si volviera, si volviera. Hoy en nuestro bloque El origen del canto vamos a tener el placer, el honor de recibir a Susy Shock. Esta artista trans sudaca, actriz, escritora, cantante y docente argentina que viene revolucionando nuestro canto a partir de su política, su poética y su estética. Bienvenida al origen del canto, Susy Shock. ¿Por qué cantan los que cantan? Cada respuesta es como una canción que queremos volver a escuchar. El origen del canto. Gracias, Susy, por la apertura, por recibirnos y por abrir esta posibilidad de compartir y charlar. Hola, Nadia querida. Yo también con muchas ganas de esto, de que las palabritas ahí nos junten, nos conozcamos también a través de lo que vamos pensando, ¿no? Porque por ahí la música ya nos va avisando más o menos cómo son las personas, cómo son las cantoras, como en tu caso, como en el mío, porque nos contamos a través de las canciones que hacemos, cantamos, grabamos, demostramos al mundo, pero también está bueno como juntarnos a pensar, ¿no? Como sí. Juntas eso. Los diálogos que se establecen arriba, abajo, antes, después del escenario, intentando reconocernos. A mí me gusta la posibilidad de reconocernos. Y quería invitarte a este origen del canto porque quiero conocer y quiero a partir de esta pregunta de querer conocer que las personas conozcan, que están escuchando, conozcan cuál es el origen de tu canto, Susy. Mira, me parece que hay algo que a mí me gusta ubicarlo en el cuerpo, ¿no? O sea, yo empecé específicamente con el folclore, que vengo de mamá tucumana, de papá pampeano, bailándolo. Yo de muy chiquita empecé a bailar. Con esa fantasía también que tenían papá y mamá de suponer que era algo que había que ir a aprenderlo en algún lugar. Y después una también va entendiendo cuando vuelve a las provincias, cuando vuelve ahí, cuando las ve a las propias tías, a mi papá sobre todo. Mi mamá era bastante maleta para bailar, pero sí le gustaba, ¿no? La idea de bailar. Entonces que hay algo que una viene aprendiendo y que no está siempre a veces en las escuelas, ¿no? En los modos institucionalizados de aprender cualquiera de los oficios. Entonces me mandaron ahí. Entonces después yo en la adolescencia descubrí el teatro, que es como descubrir la voz, ¿no? Yo era muy tímida aparte, entonces era lógico que yo iba a poner primero el cuerpo en un espacio coreográfico entre mucha gente, donde una es una más, donde se pierde en el relato todos esos cuerpos y no está protagonizando, pero el teatro a los 14 años me dio una voz y me dio esa posibilidad de pasar al frente con mi propio sonido, que lo fui descubriendo después con el tiempo, primero en la poesía, inclusive en la música que trae la poesía, y inmediatamente se suma la música, cantar, pero siempre fue como la excusa de la actriz que canta, ¿no? La obra de teatro que me pide en tal momento sostener una canción, y entonces ahí se abre el mundo, o en todo caso se sintetiza para atrás, ¿no? Porque era el cuerpo el que ya estaba. Y yo esto lo fui entendiendo muchísimo tiempo después, ¿no? Cuando una mira para atrás y va descubriendo cómo los oficios se van ensamblando y después una va haciendo el aprendizaje de ir separándolos para darle la entidad también, ¿no? Bueno, el canto necesita un trabajo específico que no es el trabajo que una viene haciendo con el cuerpo. Y con la palabra por otro lado, o con la palabra escrita por otro lado, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarlo también en mi propio proceso. Había algo desde ese asomarse que el cuerpo me lo facilitó y que terminó explotando con la voz cantada, ¿no? Con mi musicalidad, con mi sonido. Por eso siento que soy también una artista como escénica, ¿no? Que necesito cualquier tipo de escenario, ¿no? Digo, he hecho teatro en el subte, no sé, digo, he cantado en patios, digo, no es necesario que esté un escenario arriba y gente abajo, digo, el escenario como posibilidad de esa ceremonia que es el canto, que es la palabra, que es el arte todo. Así que yo creo que eso, entiendo al cuerpo como algo más allá del físico, de las piernas, de los brazos, ¿no? Sí. Digo, me parece que hay un cuerpo que nos constituye y después uno va aprendiendo con la misma militancia
y con las propias búsquedas de desconstrucciones, como ese cuerpo tiene un peso político muy fuerte, no es cualquier cuerpo, es el cuerpo que yo elijo transitar, es el cuerpo desde donde me comunico y donde inclusive dialogo con este mundo que a veces no siempre está preparado para determinados cuerpos, ¿no? Eso. Me encanta escucharte porque me hace pensar, aparece como la ampliación de la idea del cuerpo y pienso en el territorio y me hace pensar en cómo canta tu territorio cuerpo, ¿no? Tu tierra cuerpo y en esta expansión que vos propones, cómo cantan los cuerpos, ¿no? Que vos escuchás. ¿Cómo son esos sonidos? ¿Se pueden describir? ¿Se pueden nombrar? Y hay algo de primero que arranca como con el despojo, ¿no? Yo aprendí a cantar desde la nada, o sea, inclusive sin músicos y músicas. Empecé, mi primer espectáculo lo hice, se llamaba Alma y Voz, porque yo tenía necesidad urgente de ya está, basta de teatro, quiero cantar. Estas cuestiones que a veces pasa, que cuando vos aceleras cosas, las cosas todavía vienen madurándose. Entonces, el encontrarse con, a usted debe pasar, con quienes finalmente compartimos el escenario, porque son tus músicos o tus músicas, con las que después terminas haciendo todo un recorrido inclusive de discos o de un repertorio, es un proceso que a veces no se lo busca, como yo era muy jovencita, digo, tengo que tener una banda. Entonces empecé con eso y me choqué con una realidad que era muy distinta, porque yo venía del teatro, el teatro tiene otras formas de construcción colectivas, y me encontré con una música como más individualista, ¿no? Como con músicos sesionistas y con otras lógicas, y yo venía con otra necesidad. Entonces no me iba a quedar, obviamente, con las ganas de hacerlo, y empecé a capela. Obviamente eligiendo primero esas canciones que soportaban y podían sostener el silencio, ¿no? El tipo en general de canciones con mucha poesía, desde dónde crecer el silencio. Y me acuerdo que me dio mucho para atrás, tengo algunas grabaciones, pero viste, como muy precarias, digamos, de ese momento. Yo digo, era como bastante inmaduro técnicamente en muchas cosas, pero amo esa audacia a la que siempre trato de volver. La audacia del deseo de cantar. Como no podía encontrar lo que entendía que era la posibilidad de subirse a un escenario cantando, que era una banda, la audacia de largarme a hacerlo sola. Y obviamente entendiendo que que hay canciones que son posibles a partir de ese silencio, a partir de esa no musicalización de instrumentos, digamos, ¿no? Con el cuerpo. Desde el silencio arrancar una canción implicaba tener a ese cuerpo como instrumento. Yo me rebanco esa audacia primera. Después, obviamente, ahí se fue sumando un guitarrista que le gustaba y sentía que ahí era necesario meter un instrumento. Finalmente, ese hecho fue construyendo y haciéndome encontrar con esa gente de la música con la que después terminé haciendo un montón de cosas. O sea que primero la idea fue necesaria que pasara por ese cuerpo. Me encanta la audacia del canto, la audacia del deseo del canto. Nadia, y mira, ahora que tuvimos estos 2 años tremendos, donde de repente no podíamos ejercer nuestros oficios, no podíamos laburar, vivimos de esto, pero ahí me volvió nuevamente la necesidad urgente, lo he contado en varias notas, la necesidad urgente de hacerlo, porque de repente no lo podíamos hacer. Y si bien entendíamos las lógicas del cuidado y para no estar haciendo funciones, era más fuerte que una, sentir que había algo que no se podía expresar, que había algo que se estaba secando, o que había algo que también podíamos aportarle a esa época, de tanto dolor y de tanta muerte y tanto miedo y de la gente con mucho terror inclusive, ¿no? Entonces volví a sentir esa necesidad urgente de hacerlo, y ahí fue cuando generamos las postas, que era detrás de una vidriera poner una sola silla, porque en esta ciudad de Buenos Aires no transitaba casi nadie. Entonces por ahí aparecía una persona, le invitamos a sentarse, le cantábamos una canción con las guitarristas o le recitamos una poesía y se iba. Y por ahí aparecía otra, y después, semana a semana con las aperturas fue creciendo hasta llenarse las 2 veredas de la cooperativa La Vaca donde lo hacíamos. Pero el primer impulso se pareció mucho a ese primer impulso. O sea, ¿por qué no puedo cantar? A ver, veamos creativamente de qué manera podríamos hacerlo frente a estos impedimentos, ¿no?, que se había generado. Entonces yo vuelvo a entender que hay
hay algo que nos termina burocratizando a veces a los artistas que vivimos que tenemos que correr para llegar a fin de mes, para pagar los alquileres donde vivimos, para parar la olla. Entonces a veces hay algo de esa necesidad urgente que termina poniéndose al costado, porque es necesario que ese oficio nos mantenga, que ese oficio sea potable, que ese oficio sostenga también a la gente que está con una, que también labura junto con una. Y finalmente hay algo de esa burocratización del oficio que hace que, que bienvenida en todo caso esa época fea para volver a sentir esa urgencia primera, ¿no? De decir, a ver, hay que hacerlo, pensemos cómo, creativamente, y bueno, y ahí finalmente salió esa posibilidad. Fue una experiencia muy inspiradora. Recuerdo los días de ir conociendo cómo se iba dando y inspiración y esperanza. Y hablaste de urgencia primera. Se me vino a la mente preguntarte, hay una canción que vamos a escuchar hoy, después de que terminemos nuestra conversación, que se llama Canciones de cuna para niños diversos, ¿no? Sí. Que a mí me trae la necesidad de preguntarte qué le va a aportar a la tradición del canto escuchar a nuestras y nuestras niñas diversas, ¿no? ¿Qué trae la idea de lo diverso para la historia del canto nuestro? Quizás la posibilidad de que nadie se quede afuera, digamos, ¿no? De esa ronda, de poder estirar un poquitito más el brazo para que, pensando en un gran fogón que somos, la cultura, un gran fogón, seguir abriendo los espacios para que se siente más gente que por ahí no siempre se siente invitada, o que claramente, directamente no se le permite el lugar, ¿no? O sea, entonces creo en eso. Yo tengo mucho el acento en pensar en las infancias y en las juventudes, ¿no? En tirarle también esas otras señales que por ahí nuestras generaciones no tuvieron. Teníamos que hacer linkear demasiado en lo establecido, en eso hombre y mujer, para ver después dónde estábamos dónde nos encontrábamos, dónde nos podíamos leer. Hoy estamos finalmente en otra época con más herramientas. Uno puede googlear la palabra trans, la palabra traba, y entonces encontrar un montón de información, ¿no? Pensamiento, travesti trans, deportista, travesti trans. Y eso está re bueno, sobre todo para las infancias, que si no sos alguien que pertenezca a nuestro colectivo, por ahí no sabés que cuánta soledad acarrea, digamos, ser una infancia distinta, ¿no? En un mundo binario, en un mundo donde todo lo que prima es ser hombre, mujer. Y entonces una ahí anda tratando de leerse, que está bueno finalmente como la aventura de encontrarse, descubrirse, de ir probando cosas, pero a mí me preocupa a veces la soledad que arrastra eso, ¿no? Inclusive yo vengo hace poquito de Tilcara, que es una ciudad de nuestro país que tiene los índices más altos de suicidios en adolescencia, producto de muchos de estos temas. Digo, y entonces en un país de tanto avance como el nuestro, si seguimos sosteniendo que esas estadísticas ahí inamovibles, es que hay algo que finalmente no estamos haciendo del todo, ¿no? A abrir finalmente el fogón para que se siente más gente, pasar la guitarra como en los fogones, para que se escuchen también otros modos de cantar y poder degustar en todo caso eso, la diversidad, que la naturaleza misma es diversa, o sea, no es algo que venimos inventando nosotros porque nos damos las locas desde el activismo. Digo, cuando yo digo la Pachamama es diversa, la Pachamama es trans, estoy diciendo de que es todo, no es solamente la mirada hegemónica única, que también es una colonización, ¿no? Que nos han traído hasta acá. Entonces, por ahí el desafío es tirarle señales a quienes vienen, a quienes ya están, porque ya están. El agujero que hacemos en las infancias es lo que después queda toda la vida, ¿no? Es lo que... Entonces, por eso ahí cuando hablamos de abrazo, lo ponemos en contrapunto del desabrazo que se genera todo el tiempo, ¿no? Discutir paternidades y maternidades es esto, es proponer otro modo amoroso de abrazar a quien viene, que tiene que ser una aventurita. Quien nace es una aventura, tiene que ser su propia aventura, y el mundo adulto tiene que recibirle con toda la expectativa de que eso es lo mejor que nos puede pasar. A ver qué es lo que nos va a enseñar este hijo, esta hija que vino acá, y no suponer que tiene toda una cosa, un casillerito para llenar, un montón de cositas para cumplir, y si no lo hace, empieza a ser ni más ni menos que alguien que disciplinamos y que violentamos, etc. Lo digo con conocimiento de causa porque sigue sucediendo,
y porque en todo caso a mí el arte me abrazó, junto con ese papá y esa mamá que me han acompañado no solamente a mí, a mi hermano y a mi hermana también, por eso son seres hoy adultos y libres, y por lo menos con los rollos de lo que significa vivir en la Argentina y con todas sus complejidades, pero no con esos agujeros, porque nos han dejado ser, nos han dejado que nuestras alitas crezcan y cada cual con su propio vuelo. Y entonces, de alguna manera, aportarle a este mundo algo mejor, en serio, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos, y que quizás la música sea esa posibilidad todavía, aún con todas las tecnologías, estamos hablando recién de las cosas que subimos a internet y a veces ni siquiera sabemos, porque internet también elige qué se pone y qué no se pone, y a mí me gusta investigar, por eso está bueno cuando nos juntamos, como en este caso con vos, a conocernos un poquitito más, porque a veces eso, que es la canción, no tiene más información de dónde viene, por qué eligió nadie esa canción, desde dónde se para cuando canta lo que canta, porque a veces parece que no existe el tiempo, la posibilidad, ¿no?, de ese tiempo para saborear también eso, que es una búsqueda, es una elección, ¿no? Cada vez que nos paramos arriba del escenario, cantamos, y detrás de eso hay una elección, que a veces la tenemos más a mano, consciente o no, pero que es una elección. Y en esta época, yo creo que hay que pensar en tratar de construir en serio como una sociedad donde más abrazadora. Yo no tengo miedo a las dicotomías y a pararnos enfrente de lo que no creemos y lo que nos violenta. No tengo esa idealización, esa romantización del mundo. Creo en el conflicto también, ¿no? Pero sí me parece que hay un mundo por sobre el otro. Hay un mundo que le ha ganado al otro, ¿no? Hay un mundo que sostiene la violencia con respecto al otro. Todo lo que no es binario no tiene lugar. Y así comanda la ciencia, así comanda la cultura, así comanda los medios de comunicación, así comanda la escuela. Y entonces todo eso trae un montón de gente que queda afuera de sí misma. Y eso quizás es lo más doloroso. Y entonces yo creo en ese canto, en la posibilidad de apapachar a esas crianzas y que les resuene, porque ¿sabes qué? A mí me ha pasado como niña que yo tuve señales, alguien me tiró alguna señal que me abrazó finalmente, ¿no? Y siempre fue el arte también, ¿no? O fue, no sé, una maestra, la señorita Dolores, por ejemplo, que nos hacía escribir en otro cuaderno. Digo, siempre hay alguien que tira una señal. Entonces creo que quizás si hay algo que tenemos que dejar es la posibilidad de tirar señales como botellas, viste, al mar, que alguien que está perdidito por ahí lo puede recibir como un dale que va a salir bien, dale que está buena tu aventura. Eso, los mensajes que también pueden dar la música. Yo creo mucho, a mí me han acompañado, me han sostenido, me han abierto puertas canciones en mi vida. Y como viste que te estás ahí, decís, no, pero me lo está cantando a mí. Esto, ¿no? Esto lo compuso para mí. Y eso me parece que es algo de que sigo creyendo con 53 años, que me pasa. Ahora estoy en una cuestión muy aprendiendo la señora, que puedo hacerme mi lista en internet para pasar yo mis canciones. Entonces estoy indagando en canciones que creía que tenía perdidas, ¿viste?, de toda mi vida, y las estoy poniendo todas juntas. Y me doy cuenta cuántas cosas, en cuántos momentos me han acompañado determinadas canciones, determinadas cantoras, ¿no? Teresa, La Negra, o sea, me han acunado también en su momento, ni tienen idea, ¿viste?, lo que me han acunado. Entonces, finalmente, vamos más por eso, entonces. Es hermoso. Y quiero preguntarte, porque fue hermoso verte como norteña, lo digo como a tomar la caja y haberte hermanado con la caja y con la copla y con estas músicas que vienen de tiempos inmemoriales y forman parte de nuestra ancestralidad. Y escuchando lo que ustedes vienen investigando, digo ustedes porque me apareció la gran Marlene Guayar, que yo la conocí a ella en un acto en un colegio acá de Buenos Aires, así hablándole a los pibes directamente con un micrófono en un patio de escuela. Y toda la investigación acerca de nuestros pueblos originarios, de las cosmovisiones y de la riqueza que eso trae, y veo una coherencia. Entonces te quiero preguntar sobre cómo... Bueno, sí, vengo a mi casa, si bien digo papá pampeano, mamá tucumana, ha sido un gran matriarcado, así que todo nos lleva a Tucumán. Sí. Mi forma, mis sabores, mi forma de comer es tucumana, digo.
Y entonces, desde que nací, he ido a Tucumán, me han llevado a mi hermano también, a mi hermana, y después cuando uno cumple la edad de la adolescencia y digamos que uno empieza a decidir cuáles son mis vacaciones, a dónde voy en las fiestas y a dónde salgo, seguíamos volviendo a Tucumán. Le insistíamos a Tucumán, ya con una mirada adolescente, ya con una mirada más joven, y mi abuela vivía, porque falleció hace 2 añitos, en Santa Lucía, que es el último ingenio antes de la subida a los valles. Entonces mi mundo fue ahí. Y cuando empezamos a ir ya más grandes, cuando decidimos que era Tucumán lo que queríamos seguir descubriendo, empezamos a subir. Y en ese subir fuimos encontrando primero en el Mollar, que tengo tías, a las copleras. Fue mi primer encuentro con una coplera fue en el Mollar, de no parar de llorar al escucharla, en medio de los festivales, o sea, donde hay un montón de otra información del folclore. Cuando aparecía una coplera era no parar de sentirla. Y después más arriba en Amaicha del Valle. Ya en Amaicha, ya yo creo que tenía una mirada más política de la vida, ya sabía qué andaba buscando, y entonces fui más consciente detrás de ellas. Y con un trabajo de conocerlas, muchas cocinaban de la Plaza Central, bueno, en un momento intentamos grabarlas, yo andaba mucho con mi grabadorcito, siempre con mucho respeto, porque también hay una cosa del turismo que hace que como medio invasivo, como una cosa, entonces yo siempre tuve como una cosa así cuidadosa, y entonces pude acercarme a algunas. Ellas me veían que yo cantaba mucho con las crianzas, que siempre me gustó estar ahí rodeando, entonces fueron ellas las que me invitaban, venga, después de que cierre la cocina y vamos a cantar. Entonces eso me hizo a mí, yo con mucho respeto, porque hay algo que me hacían suponer que había un saber mío que era mayor que el de ellas, porque yo venía de Buenos Aires y porque estaba cantando en algunos talleres, y en realidad yo iba desesperada a aprender de ellas, porque para mí había algo gigante de lo que ellas sabían y que me sorprendía que no siempre lo tuvieran a mano, ¿no? Porque creían que en serio el saber lo tenía uno, y yo digo, no, por favor, yo vengo acá a escucharle, le canto un tango si quiere, pero yo no puedo. Y entonces me fueron como autorizando. Hay un momento que es como fuerte cuando te pasa la caja, ¿no? Y es como que te dice, bueno, ahora, desde mi forma, desde el urbano, de entender que la Pacha también está en esta ciudad, en los balcones rompiendo maceta porque quiere salir, porque está cómo podemos encontrarla también acá, aplastada, enajenada, pero que también está acá, ¿viste? Y entonces yo siempre entendiendo que era alguien que venía de acá, y también algo que tenía que ver con ese comienzo que contaba hace un ratito, ¿no? Y algo del silencio que me fue mucho más fácil acercarme a la caja, ¿no? Porque desde ese silencio era donde nacía la posibilidad de sonar junto con la caja, ¿no? Entonces, y después hice como muchas locuras lindas acá, porque me metí en boliches, en medio de lugares a irrumpir en medio de los DJ, frenar y coplear 2 cosas e irme. Acá Mosquitos Encineto, que en los principios del 2000 inventó unas fiestas muy locas, siempre me llevaba, y siempre le reconozco a Mosquito, porque tuve esa duda, no, ¿cómo voy a hacer eso? Me van a notar. Y en realidad lográbamos hacer un silencio en el medio de fiesta, DJ, frenar, hacer 2 coplas e irme, y algo pasaba en ese silencio que finalmente la noche la agradecía, ¿no? Eso, trato siempre de volver, tengo un montón de cajas en casa, y hay un momento que tiene que ver con eso, que trato de no perder, por más que después tenga muchas guitarras, ahora mi trabajo venga también con un montón de otra orquestación, hay algo en un momento de la noche, de las funciones, tiene que aparecer la caja, porque es como un parate, como un frenar, decir, a ver, banquémonos desde este silencio, a ver qué nos pasa, desde dónde nacemos de nuevo, ¿no? Yo agradecía porque la caja a mí también fue como mi primera compañerita, a partir de esa necesidad de cantar y sentirme que lo tenía que hacer sola. La primera que tuve a mano, que me enseñó que había una sonoridad que tenía que sonar, vibrar también desde adentro para afuera, me la dieron claramente esos sonidos. Qué hermoso, Susi, hermoso escucharte, hermoso poder saber que es lo que nos hermana, ¿no? Las cosmovisiones que nos hermanan, los sonidos que nos hermanan, y cómo el canto nos pone en contacto, porque es vibración, es alma, es presencia. Y algo, Nadia, cuerpo. Perdona que te interrumpa, porque hay algo también, digo, que yo fui haciendo un proceso adentro de mi propia familia, ¿no? Como construir una autoestima de eso,
de que finalmente hay mucha información originaria en mi familia y que se decía así bajito, como si no fuera orgullo, y un montón de cosas que algunas tías inclusive se me han enojado cuando yo dije que inclusive teníamos ancestros por ahí, ¿viste? Dice, pero ¿qué decís eso? Que somos indios, ¿viste? Como que alguna te cae, porque su construcción tenía que ver con eso. Vos ibas a Maicha y la directora de la escuela de Maicha a un nene que se portaba mal lo retaba diciendo, no seas indio, ¿viste? Entonces todo eso también es un disciplinamiento que una como trans también linkea. Hay algo de eso, de lo que tenemos, de eso que es peyorativo, hay que tomarlo y hay que reabrazarlo, hay que generarle sentido de orgullo y pertenencia. Somos todo eso, ¿no? Y quizás pertenezca a esa generación. Justo yo llegué en un momento donde se construyó una movida política en Amaicha que eran los jóvenes Amauta, hoy la mayoría tiene mi edad o por ahí, y entonces los jóvenes Amauta empezaron a pararse frente a sus papás y mamás con ese orgullo de pertenencia. Somos de este pueblo originario, desde acá miramos y queremos construir lo que viene, ¿no? Entonces yo justo caí en ese momento, en esa parte de Tucumán, y entonces yo me agarró como una locura que lo fui llevando a todos lados donde iba. Obviamente lo primero que una discute y lleva es la propia casa, a papá y mamá, a las tías, a la abuela, la pone en discusión, y en ese momento también terminamos abrazando algo que hay que finalmente poner de vuelta en su lugar de valor, ¿no? Porque nadie es culpable de renegar eso que te duele, porque es lo que te enseñaron de chiquita que te duela, porque no estaba bien, porque viene ser blanca, europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa música inclusive, eso lo sabes mejor que yo, es una música que inclusive en el folclore ha estado bastante relegado, no es lo que más se ha escuchado. A mí me encanta que hoy las generaciones nuevas lo hagan, lo tomen. Muchas compañeras travestis trans, después de venir a una función y después salimos y vamos a la casa de una, siempre terminan contándote, porque la mayoría, si no viene de Salta, viene de Jujuy, viene de Tucumán, acá en Buenos Aires, que siempre han sido acunadas, ¿entendés? Con una copla, siempre ha sido acunada, siempre hay una abuela, una tía abuela, hay una mamá que te acunó, no en los ritmos, no te acunó con Madonna, te acunó con eso, y hay algo de eso que te tiene que tapar inmediatamente para sobrevivir en esta ciudad. Y entonces, nada, en esa discusión rica me he encontrado yo con la caja y, por ejemplo, con mi comunidad, puntualmente. Es hermoso, es inspirador y quisiera seguir charlando largo y tendido, lo vamos a seguir haciendo. Susi, dale. Te quiero agradecer con todo el corazón porque venía preguntando qué viene a aportar, lo siento la certeza de todo lo que viene a aportar, lo diverso, ¿no? Al canto y creo que vamos a ser más libres y vos traes la conciencia del abrazo, del amor y de la ternura y me parece maravilloso porque es esperanzador en este mundo así, ¿no? Como está. Así que te mando un abrazo inmenso y gracias, sigamos cantando, Nadia, compañera. Dale, vamos seguimos a aprendiendo. A estallar de música este mundo. Exacto. Abrazo gigante. Un abrazo enorme. Nos Muchísimas vemos. gracias. Chao. Ven y que te abrazo, deja de llorar. Dame la manito, te invito a soñar. Y no tenga miedo, mi niña travita, vas a ver que aquí se respetará tu vida. Yo sé de tu pena, no me digas más. Ay, pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Qué lindo verte
verte reír mientras duerme mi niña aquí. Qué lindo ver que podés reír lo que antes lloré. Vení que te abrazo, mi niña travita, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Escuchábamos Pena, Penita, escrita por Michelle Lacroix y con música de Leo Azul, de Chaco y Córdoba respectivamente, compositores participantes del programa Brotecitos, que vamos a recomendar a continuación en nuestra coplateca. En la coplateca del canto sideral de hoy tenemos muchas cosas para recomendar. Voy a comenzar por nuestras canciones, Brotecitos, canciones que fueron grabadas en vivo durante el año 2021 en el marco de un taller obra llamado Nuestras Canciones, coordinado por Susi Shock, a quien escuchábamos en nuestro Origen del Canto, y Javiera Luna Fantín, producida por el Centro Cultural Kirchner. Pueden escuchar estas canciones, está todo el álbum completo en YouTube y también se puede acceder al cancionero. Además quiero recomendarles en la coplateca de hoy Transcendente, un corto documental LGBT que busca visibilizar la problemática de las minorías sexuales en los valles calchaquíes, un trabajo muy interesante con dirección, producción y montaje de Joaquín Alejandro González. También voy a recomendar Terminal Norte de Lucrecia Martel y por último quiero recomendarles el trabajo de Presentes, una organización de comunicación feminista con base acá en la Argentina que busca poner foco en las comunidades y minorías. Quiero recomendarles básicamente el trabajo sobre Marina Vilte, que es una coplera, colla, lesbiana, no binaria y militante por los derechos humanos. Todo esto en nuestra coplateca hoy en Canto Sideral. Teníamos nuestros animales, hacíamos carne, asado, hacíamos locro, hacíamos de todo, nosotros empanadas. Y ahí se nos cuentan muchos días. Soy de Quilmes, me siento libre. Soy de Quilmes, me siento libre. Soy del fuerte y tengo suerte. Soy del fuerte y tengo suerte, tengo suerte. Soy Yamaya, libre gaucha, mona, alfa verde, flor morada, pobrecita, ni tonada, ¿viste? Tiene que aprender, porque si nosotros se morimos, se va a terminar la cultura. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor que nos negaron en nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre, decía Loana Berkins. Y nos despedimos del riquísimo canto sideral de hoy, en lo diverso del canto, con canciones de cuna para niñas diversas, del disco Buena Vida y Poca Vergüenza de la gran y querida Susi Shock. Muchas gracias. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con
Fue una producción del Ministerio de Cultura.